Lo tenemos, ahí estoy poniendo, perfecto. Vamos de nuevo a compartir la pantalla. Bien, ahora sí. Entonces decíamos, comenzábamos con, este es un pastoral, ideología de género. Vamos a ver, ¿qué es la ideología de género? Sin importar el sexo con el que uno haya nacido, si un chico quiere ser mujer, puede serlo. Si una chica quiere ser varón, puede serlo. Y si no quiere tener ningún sexo, puede no tenerlos. Por su simple deseo. Y el tema del deseo es algo muy importante en este caso. Ejemplos de estos son los travestis, los transexuales, los asexuales, los transgénero y demás. Por las dudas, para no abrir a preguntas y extendernos demasiado, voy a tratar de aclarar algunas cosas que pueden llegar a complicar, y si hay tiempo en el final, abrimos a las preguntas. ¿Cómo podríamos traducirlo esto? Mucha gente confunde la ideología de género con la homosexualidad. No nos vamos a poner acá, somos, bueno, todos conocedores de la Biblia, así que no vamos a ponernos en profundidad sobre la homosexualidad, pero sí vamos a marcar que hay una diferencia acá. ¿Por qué? Porque está basada la ideología de género en lo que uno siente en cuanto a su percepción de la realidad y la percepción de su identidad. De hecho, en Argentina hay una ley que salió en el año 2012 que se llama Ley de Identidad de Género. Ya vamos a profundizar sobre eso en algún momento de esta charla. ¿A qué quiero ir? El homosexual podría llegar a ser una persona que dice, yo soy hombre, me siento hombre, pero me gustan los hombres. Eso es mi clásico homosexual. La lesbiana también tiene ese comportamiento homosexual que busca su relación sexual con el mismo sexo. Ahora, lo que ocurre con la ideología de género es algo distinto. El que se siente atraído por la ideología de género, el que se siente lo que se lo conoce como un transexual o un transgénero, lo que dice es, yo soy hombre, fíjense la diferencia, pero no me siento hombre. Yo soy hombre, pero me siento mujer. Y como mujer decido si me gustan los hombres o las mujeres. Fíjense que no está enfocado en la orientación sexual, sino que está enfocado en la identidad de la persona. Una persona que dice, yo me siento, un ejemplo, me pongo como ejemplo. Imaginemos que yo les digo, yo me siento mujer. Sería una locura, pero imaginemos, esta es la postura, esta es la posición de la ideología de género. Yo me siento mujer y ustedes tienen que respetar de que yo me sienta mujer. Ahora, como mujer, me puedo declarar lesbiana y me pasan a gustar las mujeres. Termino siendo en la práctica un hombre al que le gustan las mujeres, pero con la ideología de género está incluido esto de la personalidad, el tema de la identidad. Fíjense lo complicado y lo preocupante que puede llegar a ser que se les presente una persona en la iglesia que le dice, pastor, me siento mujer, y es alguno de los varones fieles. Entonces, mucho cuidado con eso, y claramente estamos en esta diferencia, ya habíamos dicho, no es homosexualidad, no es un trabajo que la mayoría de las iglesias saben cómo trabajar la homosexualidad, no es eso, es algo distinto, es psicológico, es la identidad, es la persona que se siente atrapada en un cuerpo equivocado, por ejemplo. Entonces es algo un poco más profundo y mucho más complicado de enfrentar. Ahora, si vemos abajo en la nota, dice esta ideología muy defendida hoy en día por el posmodernismo, conlleva que en algunos países no se discuta solamente el género, sino también la edad, la especie y otras cuestiones. Y ahí tenemos un caso acá, un caso de transespecie, en Noruega, una chica que a los 16 años empezó a sentir gato. Dijo, yo me siento gato. Algunos podrán reírse, pero se le hizo un documental, figura en YouTube, lo pueden ir a ver. Una chica que muestra cómo alrededor de su vida vive como un gato y se siente de esa forma, y hay leyes que respetan que ella se sienta de esa forma y que no podemos criticarla, no podemos cuestionarla. Vamos a la siguiente imagen. Este es un caso muy conocido, la mayoría que está en el tema de la ideología de género lo ha escuchado. Un hombre de 40 y pico de años en ese momento, luego pasó a tener, si no me equivoco, hoy en día cerca de 50 o 60 años, esto fue hace tiempo, que dijo, yo me siento mujer al principio. Tenemos esto de la ideología de género. Un hombre que dijo, me siento mujer, pero que luego, además de sentirse mujer, una vez convertido en mujer, dijo, yo me siento una niña. Entonces acá tenemos un cruce, un cambio de lo que es la transexualidad a la transedad. Entonces, estamos cada vez metiendo cuestiones mucho más perversas, más complicadas, más difíciles de enfrentar. Que vuelvo a decir, no se queda con lo que era o con lo que es el problema de la homosexualidad, que es un problema sexual, que es un problema de gustos, que es un problema
que cada iglesia lo debería saber trabajar. Esto es psicológico, y esto es lo que es aún más preocupante. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que saber identificar estas cuestiones. Es muy preocupante y vuelvo a decir, uno tiene que instruirse sobre cómo enfrentar esto, porque si no nos pasan por arriba. Y es a eso a lo que quiero llegar. Hace poco me llegó esto, dice, primera consulta nacional sobre iglesias cristianas y diversidad sexogenérica, dice. Esa es la tapa. Aparentemente fue escrita por diferentes pastores que apoyan la diversidad de género, y ahora cuando estamos hablando de diversidad de género estamos hablando específicamente de la transexualidad, estamos hablando de que cada persona se sienta del género que se siente, que quiere sentirse o que dice que es. Entonces estamos hablando de eso. Dice, primera consulta nacional sobre iglesias cristianas y diversidad sexo-genérica. ¿Qué querría decir esto? Querría decir de que este PowerPoint, no el que yo creé, sino esto que estoy mostrándoles, básicamente es una consulta que se hizo a varias iglesias. Iglesias que quizás no estuvieron preparadas en su momento, y que aceptaron responder consultas sobre el lobby LGBT, sobre la diversidad de género, sobre la paridad de género. Hoy en día la IGJ sacó una resolución sobre paridad de género que puede afectar a ciertas iglesias. Entonces, hay pastores que sin tener el conocimiento profundo de la cuestión han respondido a esta consulta. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Hay que estar bien formados, sobre todo buscar el asesoramiento debido, sea con un abogado, sea con alguien en particular, un abogado cristiano, con alguien que trabaje sobre el tema, no incluso tampoco cualquier abogado, un abogado que hace familia, que hace concursos, que hace derecho penal, quizás no tiene idea de esta cuestión, tiene que ser un abogado especializado en la cuestión, que los hay, pueden ser pocos, pero los hay, y que les responde y les aconseje a la iglesia, al pastor, si conviene o no conviene responder esta consulta, porque después hay consecuencias, después la iglesia queda marcada en esa consulta, y las respuestas que se dieron pueden ser usadas para bien o para mal. Entonces, mucho cuidado con esto. Si nos ponemos a leer, no voy a leerlo acá en profundidad, simplemente quería mostrárselos. Hay por lo menos dos pastores que son mencionados en este texto. Uno es Roberto González y el otro es Norberto D'Amico. Roberto González sí, estoy seguro de que es un pastor a su criterio, a su manera de manejarse, pero él tiene una iglesia, la está llevando adelante, se llama Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Buenos Aires. Esto está pasando acá, no está pasando en otro país, está pasando acá en Argentina. Y es uno de los precursores de las marchas LGBT, las marchas, lo que se le llamaba antes las marchas del orgullo gay. Bueno, este pastor es uno de los promotores. Entonces, estamos hablando de cosas que se metieron en la iglesia hace un tiempo y es bastante preocupante. Particularmente lo que dice esta nota, esta consulta que se hizo a las iglesias, dice Evangélica Metodista Argentina, desde donde es el pastor Roberto González, miembro de la agrupación metodista por la diversidad, actualmente protestantes por la diversidad. Y después está Norberto D'Amico, que es un activista por los derechos religiosos de las personas LGBTIQ+, que es la denominación que se le dio, porque según Naciones Unidas hay 112 géneros distintos. Recuerdan que yo les dije al principio, yo puedo decir, yo soy hombre y me siento hombre y como hombre me gustan las mujeres, lo cual es lo más correcto posible. Otro podría decir, yo soy hombre, pero me siento mujer y como mujer me gustan las mujeres. Yo soy hombre, me siento mujer, como mujer me gustan los hombres. Acá tenemos 4 variaciones y se cree que hay más y más y más, y hay tantas que hay alrededor de 112 combinaciones posibles. Entonces, esto realmente es muy preocupante. Ahora, sin retrasarnos en esto, uno de los detalles que menciona esta nota, que es larga, acá estamos en la página 33, por ejemplo, yo no puse todo, cierran la página 38, si no me equivoco, lo que hace mención acá es de algunos textos bíblicos, pero los dan vuelta. Por ejemplo, nos ponen a nosotros, aquellos que estamos en contra de esto, en la posición de Caín, enfrente de Abel, en la posición de aquellos que tienen a su hermano y que lo matan, aquellos que no lo toleran y que lo destrozan. Pareciera de que ellos son Abel, ellos son todo lo que está bien
y nosotros somos todo lo que está mal. Esa posición bien defendida es lamentable, pero bien defendida es la que está, por ejemplo, en esta consulta. Entonces, imagínense pastores que responden a esta consulta, que se realizó entre el año 2019 y 2020, y luego les llegan las resoluciones de esa consulta y los consejos y la opinión de los que hicieron esta consulta en base a esto, y la opinión que tienen ellos sobre ciertas cuestiones a cómo ellos interpretan la Biblia. Realmente preocupa, lo vuelvo a decir. Vamos a continuar. Esto no lo voy a leer, por supuesto, pero es una de las citas bíblicas. Abajo está, es Judas 1. Yo marqué del 3 al 4, después marqué el 7, del 17 al 18, luego el 20 y del 22 al 23. Judas es muy interesante. Dependiendo de la versión que lean, puede llegar a ser más clara o no sobre el mensaje. Pero Judas básicamente lo que él dice es: yo les venía a hablar de lo que es la maravillosa gracia de Dios, quería hablarles sobre la salvación, sin embargo ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre. Aviso, me está avisando que la reunión se va a terminar en 10 minutos, luego entiendo que volvemos a entrar por el mismo enlace. Bien, cualquier cosa, volvemos a entrar. Entonces acá les dice: yo les venía a hablar de lo maravilloso que es la salvación, pero me di cuenta que les tengo que empezar a rogar que defiendan la fe. Dice, porque algunas personas que no temen a Dios, que no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Fíjense, esto es claro lo que está diciendo Judas. Es clarísimo el mensaje. Es: cuidado porque se están infiltrando en las iglesias, cuidado porque están habiendo pastores que están impulsando esto, e incluso hay pastores que no se han puesto a pensar si esto está bien o no, y quizás avalando la multiforme gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. Algunos se van a esos extremos de soy tan salvo por gracia que puedo hacer lo que quiero, que eso es un salvo siempre salvo, pero muy mal interpretado. Bueno, a ellos pueden llegar a condenar muchas congregaciones. Entonces, cuidado con eso, esto ya estaba advertido en la Biblia. Continuamos un poco más. Romanos 1, tampoco lo voy a leer por completo, todos debemos conocer Romanos 1, es condenación absoluta sobre todo lo que están haciendo, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y ahí está toda la explicación. Yo no sé si ellos se han puesto, no lo encontré la verdad, los que hicieron esta consulta entre pastores, si se han puesto a analizar Romanos 1 o si directamente la Biblia de ellos no lo tiene. Pero acá es claro, esto es claro lo que estamos viendo. Entonces, mucho cuidado con lo que está pasando. Tanto Judas como Romanos, yo sé que son todos pastores y lo digo con todo el honor de poder estarles hablando, pero con todo el temor de Dios. Estos son textos que sería bueno volver a leerlos, sería bueno volver a estudiarlos más en profundidad, poder trabajar profundamente esta cuestión para utilizarlos después a la hora de dar una predicación, de dar un buen mensaje, de fortalecer a los líderes. Yo creo que la tarea que tienen ustedes es esa, tratar de fortalecer a los líderes para que luego ellos, en el contacto diario con todos los demás de la congregación, puedan tener las cosas claras y puedan corregir al que se esté desviando. Entonces, tanto Judas como Romanos 1 son cuestiones claras que todos lo tienen que tener en cuenta. Una cuestión, Lucas 15:20 habla del hijo pródigo. Esto es otra de las cosas a tener en cuenta. No cité, simplemente hice como un resumen, una explicación del tema. Fíjense esto: cuando el padre recibió de vuelta al hijo pródigo, lo hizo con un abrazo, primero, y luego mandó a que lo vistieran y le hizo fiesta. Pero el hijo venía del lodo, salía del lodo. Lo habrá abrazado con un poco de lodo encima, pero él ya había salido del chiquero. Estaba perdido, pero ahora había sido encontrado. ¿Qué quiere decir este pequeño resumen de ese pasaje? Tenemos que entender y tenemos que interpretar de que estos hermanos que a veces se desvían por estas corrientes, por estas posturas, chicos que tienen algún tipo de problema respecto de su identidad y empiezan a estar confundidos, bueno, tienen que ser rescatados. El primer abrazo tiene que ser con amor, se los recibe sucios, pero después se los manda a vestir, no se los deja sucios. Eso es lo que yo quiero que se resalte dentro del mensaje. Se los manda a vestir, se les hace fiesta,
pero estaba perdido, ahora fue encontrado. No es que lo dejo perdido, no es que lo dejo sucio, no es que lo dejo lleno de lodo y lo acepto y lo hago. El primer abrazo te lo doy, después te mando a cambiarte, después te mando a vestirte. Entonces, eso es una de las cosas que también la tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar estas cuestiones. No es condenación absoluta, pero tampoco es una cuestión permisiva y seguir haciendo lo que quieras. No, te recibimos, te abrazamos, te amamos, pero te cambiamos. Ese es el mensaje de cómo uno lo tiene que interpretar para esta cuestión. Y por supuesto, uno de los textos más lindos que a mí me gusta de 2 Corintios 10:5, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y esto sí, se los digo, es una cuestión también para tenerla en cuenta. Hay conductas que terminan siendo antibíblicas, como por ejemplo, y todos puede que la hayamos hecho en algún momento, como por ejemplo aquellas personas que Dios no los ha bendecido con demasiado dinero y están toda la vida ansiando más, más y más dinero, pero no buscan ganarlo, simplemente en su deseo es, a mí me gustaría vivir de arriba, ganarme la lotería y demás. Hay gente que tiene esa mentalidad. Bueno, ¿qué dice la Biblia si vamos a la Biblia? Es ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, esa conducta de querer vivir de arriba es una conducta antibíblica. En esto ocurre lo mismo. Si yo tengo esa conducta, si yo tengo ese pensamiento, lo que tengo que hacer es llevarlo cautivo a ese pensamiento para que se someta a Cristo, para que se someta a la palabra, para que se someta a la Biblia, para que se someta a lo que dice Dios. Lo mismo puede llegar a ocurrir en aquellas personas que tienen una pequeña desviación respecto de su orientación sexual o dentro de su identidad sexual o identidad de género. Todas esas personas tienen que ser instruidas en este mensaje de que Cristo es la solución, de que Cristo salva, pero también reconforta, de que Cristo recibe, pero te cambia. Él es la solución. Entonces el mensaje también tiene que ser cristocéntrico en esta cuestión. Es llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Puede que estés pensando en una conducta antibíblica, pero tenés que llevar ese pensamiento para que se someta a Cristo. No siempre te va a gustar, no siempre vas a tener cambiada la mente, pero lo tenés que llevar para que se someta a Cristo. Si todos hiciéramos lo que todos queremos hacer, realmente podría llegar a ser un caos inmenso. Entonces llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Continuamos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Este es clarísimo, no hay demasiado por decir, pero esto está avalado por la ciencia. Esto es palabra de Dios dada en el hombre más sabio, pero esto está avalado. Ahora lo vamos a ver en el texto siguiente. Los chicos, los adolescentes, los niños, según la Biblia, no han desarrollado completamente un área del cerebro llamada la corteza prefrontal lateral. Esto lo dice un gran experto en el tema, como Pablo Muñoz Iturrieta, y él dice, la cual es responsable de la madurez con respecto a la autorregulación y control sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los chicos, hasta más o menos los 25 años, entre los 18 y los 25, se termina de desarrollar una parte de su cerebro, que es la corteza prefrontal lateral, y que es muy importante para ayudarlos en la toma de las decisiones. Por lo tanto, tienen que ser durante toda esa etapa instruidos en el camino correcto para poder tomar buenas decisiones, porque todavía su cerebro no está totalmente, físicamente desarrollado para tomar las decisiones por sí mismo. Necesita ser instruido. Entonces, ¿qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No podemos quedarnos confiando de que cada uno crezca y simplemente decida ser hombre, decida ser mujer y punto, o le ofrezcan esto de decidir lo que vos querés hacer, que es el punto de vista que hoy se está dando en la educación sexual integral y es muy preocupante. Entonces, no, uno tiene que instruirlo. ¿A quién le corresponde? Por supuesto a los papás, por supuesto a los padres. Esa es la primera tarea. Pero nosotros como iglesia tenemos que instruir a los padres para que ellos puedan instruir a los hijos. Y ahí es donde entra la tarea del ministerio pastoral y sobre todo los ministerios de matrimonio. Entonces, todo esto es muy importante a la hora de trabajarlo. La corteza prefrontal lateral es la parte de arriba que está en verde. Quizás no se llega a ver bien, pero bueno, no importa, es una explicación de dónde se ubica en el cerebro y es de las partes que más tarda en madurar. Entonces, no podemos darle la decisión a un chico que decida lo que él quiere hacer en cualquier aspecto, menos en el psicológico y mucho menos en el sexual, porque todavía su cerebro no está desarrollado.
Entonces, esto es una de las cuestiones importantes para poder analizar. Si les parece, salimos y volvemos a entrar, porque estamos con 1 minuto. Sería mejor volver a salir, volver a entrar, así podemos continuar con lo que resta. Justo estábamos por salir de los textos bíblicos y salir con puntos para poder trabajar al respecto con la gente. Así que bueno, salimos y volvemos a ingresar todos. Perfecto.